Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Parte 1. El fatídico encuentro. La lluvia azotaba con fuerza el viejo puente, ahogando todo sonido excepto los sollozos entrecortados de un hombre junto a la barandilla, cuyas manos temblorosas arañaban el aire, como si intentara aferrarse a algo ya perdido. La tormenta envolvió Portland, una implacable cortina de agua difuminando cada contorno, convirtiendo el río Willamette en un profundo y arremolinado vacío. Los tablones de madera del puente crujieron bajo la presión de la lluvia, resbaladizos y negros, como si lloraran junto a la figura encorvada en el viento. Sus gritos no eran fuertes, pero sí agudos, atravesando el rugido de la lluvia como una cuchilla que corta el silencio. Hannah Brown cruzó el puente, sus zapatos empapados chapoteando en charcos poco profundos, con el cansancio de un largo día tan aferrado a ella como su impermeable empapado. A sus 28 años, era una pieza indispensable de Vanilla Hearth, una pequeña panadería escondida en un tranquilo rincón de la ciudad. Sus manos, ásperas tras años amasando y decorando glaseado, siempre tenían un ligero toque a vainilla, incluso ahora, aunque se mezclaba con la amarga humedad de la lluvia. Acunaba una pequeña caja de cartón en sus brazos, con los pasteles sin vender del final del día, una costumbre que había mantenido desde que la panadería se convirtió en su refugio. Su cabello castaño mojado se le pegaba al rostro, revelando unos ojos que hacía tiempo habían perdido su brillo. Agobiada por la tristeza, el tiempo solo se había alargado. 3 años atrás, perdió a Eric Carter, su prometido, en un accidente de coche que no dejó un cuerpo que enterrar, solo un vacío creciente y doloroso. El puente era su atajo a casa, un camino que tomaba cada noche después de cerrar la tienda. Era un tramo desolado, con vigas de madera deformadas y pintura descascarada, testimonio del abandono. Pero esa noche se sentía diferente, más pesado, como si albergara algo que no podía identificar. La lluvia le picaba en las mejillas mientras entrecerraba los ojos a través de la niebla, conteniendo la respiración ante un sonido inapropiado, la voz de un hombre, quebrada y desesperada, que se alzaba por encima de la tormenta. Aminoró el paso, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y miró al frente. Allí, junto a la barandilla, había una figura alta y delgada, con su abrigo oscuro adherido a su cuerpo como una segunda piel. Sus manos se agitaban en el aire, con los dedos abriéndose y cerrándose como si buscara un fantasma, y sus sollozos llegaban en oleadas, cada uno más angustiado que el anterior. No lo recuerdo, murmuró, las palabras saliéndose entre jadeos, casi tragadas por la lluvia implacable. Su voz era ronca, deshilachada, como si llevara horas, o años, llorando. Los pasos de Hannah vacilaron, la caja de pastelitos se le resbaló un poco. Algo en sus movimientos, la inclinación de sus hombros, la energía frenética de sus manos, la atrajo de vuelta a un recuerdo que había enterrado profundamente. Dio un paso tentativamente hacia él, la lluvia le nublaba la vista, hasta que una ráfaga de viento le arrancó la capucha, revelando su rostro. El tiempo se detuvo, su respiración se ahogó en su garganta. Era Eric, la mandíbula afilada, la leve cicatriz en la ceja izquierda, el cabello negro ahora más largo y enmarañado por la lluvia. Era él, increíblemente vivo, de pie ante ella en ese puente desolado. Eric, con la voz quebrada, un susurro tragado por la tormenta. No pensó, no respiró, mientras soltaba la caja y corría hacia adelante, esparciendo la masa sobre la madera húmeda. Lo abrazó, atrayéndolo hacia sí, con la mejilla pegada a su pecho, donde sintió el estremecimiento de sus sollozos. Era real, frío, húmedo, tembloroso, pero real. Su aroma, enterrado bajo la lluvia y años de separación, la golpeó como un puñetazo. Madera de cedro y tinta, el olor de su vieja mesa de dibujo. Se aferró a él, sus propias lágrimas silenciosas pero abrasadoras contra el frío de su abrigo, sus dedos clavándose en su espalda como si temiera que volviera a desaparecer. Por un instante no se resistió, su cuerpo se hundió en su abrazo, sus gritos se suavizaron en respiraciones entrecortadas, como si su agarre lo anclara a algo inamovible. Pero entonces se tensó, sus manos buscando torpemente sus hombros. La apartó, no con fuerza, pero lo suficiente como para romper el abrazo. Hannah se tambaleó hacia atrás, estrellándose contra la barandilla helada, con un dolor que le atravesaba el hombro. Levantó la vista, la lluvia le corría por la cara, y su corazón se detuvo al encontrarse con sus ojos.
Los ojos de Eric, vacíos, desconocidos, enrojecidos por el llanto, pero carentes de la calidez que una vez conoció. La cabeza le daba vueltas, respirando con fuerza, como si le desgarrara el pecho. No podía ser. Era Eric, el rostro grabado en cada sueño, en cada pesadilla de los últimos 3 años. Pero esos ojos no eran suyos. ¿Quién eres?, preguntó con voz áspera, temblorosa, quebrándose en la última palabra como una acusación. Se secó los ojos con la manga, manchándose la cara de lluvia y lágrimas, mientras sus manos temblaban incontrolablemente. ¿Por qué lloro? ¿Por qué no puedo parar? Sus palabras se clavaron en el corazón de Hannah, destrozando la frágil esperanza que acababa de despertar. Se agarró el pecho, sintiendo cómo se le partía el corazón, cada latido un latido agonizante. No, no puede ser, murmuró, con la voz perdida, los ojos abiertos por el pánico mientras lo miraba fijamente. Esto no era real. No podía olvidarla. Ella negó con la cabeza, con la lluvia cayendo de su cabello, y se abalanzó para agarrarlo de la manga, apretándola con fuerza como si pudiera rescatarlo de la oscuridad que lo consumía. Eric, escúchame. Eres Eric Carter. Estábamos comprometidos. Dijiste que nunca me dejarías. Su voz se quebró casi en un grito, elevándose por encima de la lluvia. Pero él simplemente la miró fijamente, con la mirada vacía, sin responder. Te equivocas, dijo él, con un tono frío pero tembloroso, mientras su mano se soltaba bruscamente de su agarre. No te conozco, retrocedió, con lágrimas brotando de nuevo, pero su mirada permaneció distante, como si la mirara a través de un vacío infinito. Hannah se quedó paralizada, con las manos aún extendidas, temblando incontrolablemente. La lluvia le empapó la ropa, helándola hasta los huesos, pero no sentía nada más que la agonía que la desgarraba por dentro. No, no puede ser, susurró con voz débil, casi disolviéndose en la lluvia. Soñó con ese momento cientos de veces, encontrándolo, abrazándolo, escuchándolo decir su nombre, pero no así. No era un Eric que sollozaba, que era un desconocido, que la miraba como si estuviera loca. Cayó de rodillas, golpeando con fuerza la madera mojada, mientras el agua salpicaba a su alrededor. Tienes que recordarme. No puedes olvidarme, sollozó, con la cara entre las manos, las lágrimas se mezclaban con la lluvia, la desesperación la inundaba como si fuera a ahogarla. El hombre frente a ella era Eric, pero no su Eric, y esa verdad la hirió más profundamente que cualquier dolor que hubiera soportado. El puente crujió bajo ellos, un sonido lastimero que se fundía con la lluvia. Se dio la vuelta, con los hombros hundidos mientras otro sollozo lo atravesaba, dejando a Hannah arrodillada allí, destrozada, incapaz de creer que el hombre que más amaba se había ido, incluso estando él frente a ella. Segunda parte, el hilo que se despliega. La lluvia seguía cayendo sin cesar mientras Hannah salía del puente, con los pies pesados como si las gotas heladas le ataran. Su mente daba vueltas, repasando la imagen de Eric. No, Alex, como se llamaba a sí mismo, apartándola, con los ojos enrojecidos, llenos de lágrimas, pero sin reconocerla. Sus sollozos resonaban en sus pensamientos, mezclándose con el sonido de la lluvia, una melodía triste e interminable. Vagaba sin rumbo, con el impermeable empapado aferrado al cuerpo, pero el frío del exterior no se comparaba con el frío que la azotaba. Eric estaba vivo. Había estado frente a ella, pero no la recordaba, ni su amor, ni los votos que habían hecho en el puente Willamette hacía 3 años. Esa verdad era como una daga que se le clavaba en el corazón con cada respiración que intentaba tomar. Al día siguiente, Hannah no fue a la panadería. Llamó diciendo que estaba enferma, con la voz ronca por teléfono, y el gerente solo suspiró, sin hacer preguntas. Se acurrucó en el sofá de su pequeño apartamento, mientras la luz grisácea de la ventana proyectaba sombras en su rostro pálido. Ante ella había una vieja caja de madera donde guardaba los recuerdos de Eric, cartas manuscritas, fotografías y el anillo de compromiso de plata con la inscripción H y E en minúsculas. Tomó el anillo, sus dedos temblorosos recorrieron su superficie desgastada, y los recuerdos la inundaron como un torrente. Era una tarde de otoño cuando Eric se arrodilló junto al río Willamette, con las luces del viejo puente reflejándose en sus ojos mientras decía, Hannah, eres mi todo. Pase lo que pase, nunca te dejaré. Se rió, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, y se puso el anillo en el dedo.
Pero entonces ocurrió el accidente, y solo le quedó un dolor mudo. Ahora él había vuelto, pero no su Eric. Hannah se mordió el labio, las lágrimas cayeron sobre el anillo y le corrieron por la mano. No puedes haberme olvidado, susurró, una súplica lanzada al vacío. No puedes. Pero su mirada vacía en el puente, su voz temblorosa preguntando, ¿quién eres?, la desgarraron como una herida que no cicatriza. Tenía que averiguar qué había pasado. Tenía que saber quién era, o mejor dicho, en quién se había convertido. Impulsada por una determinación inquebrantable, Hannah siguió la única pista que tenía, una tarjeta que se le había caído del bolsillo del abrigo cuando lo abrazó en el puente. Llevaba el nombre de Alex Miller y una dirección en las afueras de Portland, a casi una hora en coche del centro. Se puso el abrigo, se subió la capucha y subió a un autobús, con el corazón apesadumbrado, pero sin dejarse vencer. Cuando el autobús se detuvo en un pueblito tranquilo, se bajó, su aliento formando bocanadas blancas en el aire fresco de la lluvia. La casa de Alex estaba al final de un camino de tierra, una sencilla cabaña de madera con humo saliendo en espirales de su chimenea. Hannah llamó a la puerta con el corazón latiéndole con fuerza, y un hombre mayor le abrió, George, de cabello plateado y ojos amables pero cautelosos. ¿Quién eres?, preguntó con voz grave pero no áspera. Soy Hannah, respondió ella, esforzándose por mantener un tono firme. Conocí a Alex anoche, en el puente Willamette. Necesito hablar con él. George frunció el ceño, observándola de pies a cabeza, y luego suspiró. Pase, dijo, abriendo la puerta de par en par. Dentro, Marta, una mujer menuda de sonrisa amable, estaba poniendo la mesa. Alex no estaba, pero Hannah percibió su presencia en el olor a leña quemada de la chimenea y en un boceto inacabado sobre la mesa, un puente idéntico al Willamette, pero roto en una esquina. George le hizo un gesto para que se sentara y luego empezó a hablar, con voz pausada, como si cada palabra tuviera peso. Lo encontramos hace 3 años, inconsciente junto a la carretera tras un accidente de coche. Sin identificación, sin recuerdos, solo un anillo roto en la mano. El médico dijo que tenía amnesia total, que desconocía su nombre y su pasado. Lo llamamos Alex Miller y lo acogimos como nuestro. Ha vivido con nosotros desde entonces, trabajando en el almacén de madera, pero se detuvo, mirando por la ventana donde había parado de llover. No está bien. Llora en sueños, gritando un nombre que ni siquiera entiende. Y cada vez que llueve, sale y se queda de pie durante horas como si buscara algo. Hannah escuchó con un nudo en el pecho, cada palabra de George le apretaba el corazón. Su Eric se había convertido en Alex, un hombre perdido que cargaba con un dolor inconsciente que no podía explicar. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, y preguntó, ¿puedo verlo? George negó con la cabeza. Se acaba de ir. Después de volver anoche, lloró toda la noche y no dijo nada. No sé quién eres para él, pero no le hagas más daño. Intentó destruir el boceto del puente. Señaló el papel roto, como si lo estuviera volviendo loco. Hannah asintió, pero por dentro, su determinación solo ardía con más fuerza. Salió de casa. La imagen del boceto del puente se le quedó grabada en la mente y regresó a la ciudad. Esa noche, volvió a encontrarse con Alex, no en el puente, sino en un parque cercano donde una vez habían paseado juntos. Estaba sentado en un banco, con el abrigo empapado por la llovizna y los ojos rojos mirando a lo lejos. Hannah se acercó con voz temblorosa. Alex, o Eric, no sé cómo quieres que te llame, pero nos amamos una vez. Eras todo para mí. Levantó la vista, su mirada nublada pero penetrante. No soy quien quieres, espetó, con la voz áspera, como si la hubieran estrangulado. Solo soy un hombre perdido, ¿no lo entiendes? Las lágrimas rodaban por sus mejillas, aunque se dio la vuelta, ocultándolas con la manga. No te conozco. No recuerdo nada. Pero los sollozos en su voz delataban la dureza que intentaba proyectar, y Hannah sintió que el corazón se le rompía de nuevo. Se acercó, sin dejarse intimidar por su mirada cautelosa. No tienes que recordarlo ahora, dijo con voz suave pero firme, pero no me rendiré. Sé que estás ahí dentro, Eric. No respondió, solo bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos, y Hannah se quedó allí a unos pasos de distancia, sintiendo que la distancia entre ellos se alargaba más que los 3 años que los separaban. De vuelta en su apartamento,
Hannah se desplomó en el suelo, apretando el anillo de compromiso contra el pecho. Recordó la sonrisa de Eric al deslizarlo sobre su dedo, la luz en sus ojos al hablar de su futuro. Ahora lloraba en sueños, lloraba bajo la lluvia, sin saber por qué. Sus lágrimas caían, empapando su camisa, pero se las secó, susurrando para sí misma. Aunque no lo recuerdes, te ayudaré a dejar de llorar. Te traeré de vuelta. Afuera de su ventana, la lluvia comenzó de nuevo, cada gota como el pulso de una promesa aún por desvanecerse. Hannah aferró el anillo con fuerza, con el corazón dolorido, pero no desesperanzado. Sabía que este viaje sería largo y difícil, pero no podía ni quería renunciar a Eric, aunque ahora fuera Alex. Aunque llorara por recuerdos inalcanzables. Parte 3, un nuevo comienzo. Hannah despertó en su pequeño apartamento. La tenue luz de la mañana se filtraba por las cortinas, iluminando su rostro, un rostro cansado, con ojeras por el insomnio. Anoche permaneció despierta durante horas, aferrada al anillo de compromiso de plata, con la mente llena de imágenes de Alex o Eric. Ya no sabía cómo llamarlo. Sus sollozos en el puente de Willamette, la mirada distante en sus ojos mientras la apartaba, y la pregunta ¿quién eres?, se repetían como un estribillo inquietante. Pero en medio del caos, un pensamiento surgió en su interior. Él no lloraba por ella, sino por algo en su interior que seguía vivo, que aún clamaba por ser liberado. Se incorporó bruscamente, dejó el anillo sobre la mesa y se susurró, si no lo recuerdas, te ayudaré. No importa cuánto tiempo lleve, lo haré posible. Se puso su suéter gris más grueso, se recogió el pelo castaño en un moño pulcro y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban con una determinación que no había visto desde el día en que Eric desapareció. No podía dejar que el dolor la devorara por más tiempo, no cuando él aún vivía, aunque solo fuera una sombra del hombre que había amado. Hannah cogió su bolso, salió del apartamento y tomó el primer autobús al centro de Portland. Su destino era la consulta de la doctora Elena Bass, la psicóloga que había tratado a Alex tras su accidente, un nombre que George había mencionado sin querer en su breve conversación del día anterior. La consulta de la doctora Bass se encontraba en un edificio destartalado con puertas de cristal esmerilado y un letrero descolorido que decía, psicoterapia desgastada por el tiempo. Hannah llamó a la puerta, con las palmas sudorosas, y la condujeron a una habitación cálida, ligeramente perfumada con lavanda por un pequeño difusor sobre el escritorio. La doctora Bass, una mujer de unos 50 años, con cabello corto y plateado y mirada penetrante tras unas gafas de montura fina, estaba sentada tras su escritorio, tamborileando suavemente con un lápiz sobre un cuaderno. Levantó la vista al entrar Hannah, con una mirada curiosa pero sin juzgarla. ¿Quién es usted?, preguntó en voz baja y tranquila, como acostumbrada a historias complejas. Soy Hannah Brown, respondió, sentada en la silla frente a ella, agarrando la correa de su bolso para no caerse. Estoy aquí por Alex Miller. Yo, o creo que una vez fue Eric Carter, mi prometido. Desapareció tras un accidente hace 3 años, y pensé que estaba muerto, pero anoche lo vi en el puente Willamette. No me recordaba, pero lloraba muchísimo, como si le doliera algo que no entendía. La doctora Bass dejó de tamborilear con el lápiz, lo dejó y se recostó en su silla, con la mirada fija en Hannah. ¿Dices que estaba llorando?, preguntó con un deje de sorpresa en el tono. Hannah asintió, relatando cada detalle, sus sollozos bajo la lluvia, cómo se agarraba la cabeza murmurando, no recuerdo, y la mirada desconcertada al apartarla. ¿El doctor? Bass garabateó algo y luego suspiró, un suspiro profundo y pensativo. Sufrió amnesia total tras el accidente, una rara condición llamada amnesia global, explicó con voz pausada, como si eligiera cada palabra con cuidado. Su cerebro borró su pasado para protegerse del trauma. Pero los recuerdos no se desvanecen por completo, quedan encerrados en el subconsciente. El llanto que describiste, esas reacciones inconscientes, podrían ser señales de recuerdos reprimidos. Están vinculados a emociones intensas, amor, pérdida o una promesa que alguna vez tuvo en alta estima. Hizo una pausa y miró a Hannah por encima de sus gafas. Si quieres ayudarlo a recordar, necesitarás usar anclas emocionales, cosas que antes le importaban, sonidos, olores, imágenes, cualquier cosa que pueda despertar su subconsciente. Pero te advierto que no será fácil. Podría ser doloroso, tanto para él como para ti. Hannah tragó saliva con dificultad, sintiendo un peso en el pecho.
¿Dolor? Había vivido con dolor durante 3 años, cada día un nuevo corte, mientras pensaba en Eric. Si hubiera una posibilidad de traerlo de vuelta, aunque fuera un fragmento, lo soportaría todo. Lo entiendo, dijo con voz firme a pesar del miedo que sentía. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. Al salir de la oficina, Hannah tenía un plan claro. Usaría fragmentos de su pasado para despertar a Eric. El puente Willamette, el parque junto al arroyo, el aroma a pastel de manzana que tanto le encantaba y el anillo de compromiso grabado. No esperaba que recordara al instante, era demasiado improbable. Pero sembraría semillas para que sus recuerdos afloraran, aunque fuera lentamente. Salió a la calle, con el viento frío azotándola, y por primera vez en 3 años sintió un propósito. El primer paso de Hannah fue encontrar a Alex donde solía aparecer. George le había mencionado el Rusty Man, un pequeño café a las afueras donde Alex se sentaba solo durante horas. Llegó allí una tarde sombría, con un paraguas verde y el corazón apesadumbrado por la esperanza y el temor. Apareció la cafetería, un pintoresco edificio de madera con techo de tejas rojas y grandes ventanales. El rico aroma a café tostado se mezclaba con el aire húmedo después de la lluvia. Hannah empujó la puerta, con una campanilla tintineando, y observó la acogedora habitación. En el rincón más alejado, cerca de la ventana, Alex estaba sentado, silencioso como un fantasma. Ante él había una gran hoja de papel, su mano aferraba un lápiz, dibujando líneas irregulares del puente Willamette. El puente donde se habían conocido. Tenía los ojos rojos, brillantes por las lágrimas contenidas. Pero no sollozaba en voz alta, sino en silencio, como si las lágrimas cayeran sin que él se diera cuenta. Hannah respiró hondo, se tranquilizó y se acercó. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó, señalando la silla frente a él, con voz suave para no asustarlo. Alex levantó la vista, con un destello de confusión en los ojos, pero asintió en silencio y volvió a su dibujo. Ella se sentó, dejó su bolso sobre la mesa y echó un vistazo al boceto. Los detalles del puente se destacaban con claridad, la barandilla de madera, el río abajo, incluso el tenue resplandor de las luces bajo la lluvia. El puente es precioso, dijo, con un tono desenfadado. Dibujas muy bien. Alex se encogió de hombros y detuvo la mano brevemente. No sé por qué lo dibujo, murmuró, en voz baja y distante, como si hablara más consigo mismo que con ella. Simplemente aparece en mi cabeza, como un sueño que no consigo. Volvió a concentrarse en su trabajo, pero Hannah notó que su mano temblaba ligeramente y una lágrima cayó sobre el papel, manchando una esquina del puente. La secó rápidamente con la manga, con el rostro enrojecido de vergüenza, y se giró como si no quisiera que ella lo viera. Quizás signifique algo para ti, dijo Hannah, con el corazón encogido al observarlo. A veces, las cosas que no recordamos aún intentan hablarnos. Alex no respondió, solo la miró fijamente un instante, con una mirada turbia pero menos fría que antes. Luego apartó la mirada y reanudó su dibujo. Pero Hannah sabía que había tocado una pequeña parte de él, una parte que él no podía nombrar. Se quedó allí sentada un rato más, sin decir nada más, simplemente observándolo, memorizando sus pequeños movimientos, la inclinación de su cabeza, la forma en que agarraba el lápiz, hábitos de Eric que una vez adoraba. Unos días después, Hannah decidió llevar a Alex al viejo parque, donde una vez habían caminado durante horas, escuchando el fluir de los arroyos y viendo la puesta de sol tras los árboles. Ella lo esperó junto a la taza oxidada, y cuando entró, le ofreció tímidamente, «Conozco un buen sitio. ¿Quieres venir conmigo?» Alex frunció el ceño, con la mirada cautelosa, pero asintió, quizá más por curiosidad que por asentimiento. Salieron del café, caminando en silencio, solo el sonido de sus pasos y el viento que susurraba entre las hojas rompían el silencio. El parque se desplegaba ante ellos en una tarde ventosa, con hojas doradas cayendo sobre el sendero, formando una vibrante alfombra bajo sus pies. Hannah lo condujo hasta la orilla del arroyo, donde una vez se sentaron en una gran roca y comenzaron a contar una historia inventada. Había una vez un niño y una niña, dijo con la voz suave como la de un cuento de hadas, con la mirada fija en el agua brillante. Les encantaba sentarse allí, escuchando el arroyo, soñando con una casita junto al río. El niño dijo que construiría un puente para la niña, para que nunca estuviera lejos de él. Grabaron sus nombres en un árbol, pero un día el niño desapareció, dejándola con una promesa incumplida.
Alex permaneció en silencio, con la mirada fija en el arroyo y la mano agarrada al borde del banco de madera a su lado. De repente, susurró, «Oigo el agua aquí». Su voz se quebró, agarrándose la cabeza con las manos como si sintiera un dolor repentino. Hannah se giró hacia él y vio que sus ojos brillaban. No con lágrimas abundantes, sino por un acto reflejo que no pudo controlar, una sola gota rodó por su mejilla. «¿Estás bien?», preguntó ella, preocupada, rozándole el hombro con la mano. Él negó con la cabeza, se levantó, dio unos pasos y luego se volvió hacia ella con la mirada perdida. «No sé por qué», dijo con voz temblorosa, «pero siento que ya he estado aquí». Como si hubiera oído esta historia. Hannah sonrió, aunque le dolía el corazón. «Quizás sí», dijo con dulzura, sin presionarlo más, pues no quería asustarlo. Pero ella lo sabía, un fragmento de recuerdo se había despertado en él, débil como una chispa. Se quedaron allí sentados un rato más, escuchando el agua, y Hannah añadió algunos detalles, sobre las tardes que habían comido helado bajo los árboles, como Eric se burlaba de ella cuando se le cayó el helado al arroyo. Alex no dijo nada, pero escuchó, y por primera vez, ella lo vio sin darse la vuelta. El siguiente paso de Hannah fue enviado, el pastel de manzana que Eric había adorado, con su corteza crujiente, su dulce relleno de manzana y un toque de canela. Pasó la noche en la panadería, amasando, con los ojos escociendo por la falta de sueño, pero con el corazón rebosante de esperanza. A la mañana siguiente, dejó la tienda abierta, con el aroma del pastel impregnando la calle, y se quedó detrás del mostrador, esperando. El milagro llegó esa tarde cuando Alex entró con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando en alguna parte. Se detuvo en la puerta, inhaló profundamente y murmuró, «Este olor, ¿por qué me pone triste?». Hannah salió del mostrador con un pastelito en la mano, forzando una sonrisa natural. «¿Quieres probar?», preguntó, ofreciéndoselo. Lo tomó, le dio un mordisco y su rostro se conmovió, no de alegría, sino de profunda tristeza, como si el aroma hubiera tocado un rincón oculto de él. Se secó los ojos con la manga y se dio la vuelta con la voz ronca. «No lo entiendo. ¿Por qué soy así?». Hannah no respondió de inmediato, simplemente se quedó allí, viéndolo luchar consigo mismo, con el corazón dolido, pero esperanzado. «Quizás antes te gustaba», dijo en voz baja. «¿Quién sabe?». Alex no respondió, pero terminó el pastel, despacio, como buscando algo en cada bocado. Cuando se fue, Hannah lo vio partir, sintiendo que había dado un pequeño paso. El momento más impactante llegó otro día, cuando Hannah se puso deliberadamente el anillo de compromiso para encontrarse con Alex en la taza oxidada. Se sentó frente a él, con la mano sobre la mesa. El anillo brillaba bajo la tenue luz. Alex lo vio, y como hipnotizado, lo tocó, sus dedos temblorosos recorrieron la inscripción HIE para siempre. «Lo sé», susurró, abriendo mucho los ojos y derramándose lágrimas sin control. «¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo recordar?». Se agarró la cabeza, hundiéndose en la silla, sollozando. No eran fuertes gemidos, sino lágrimas silenciosas y angustiadas, como si los recuerdos lo atravesasen. Hannah se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Su voz se quebró. «Está bien. No tienes que recordarlo ahora. Estaré aquí. Alex, o Eric, quien quiera que seas, aquí estaré». Esta vez no la apartó. Se quedó allí sentado, apretándole la mano, mientras las lágrimas caían al suelo, y en ese instante, Hannah sintió un hilo invisible entre ellos, frágil pero real. Un toque de humor llegó al día siguiente, cuando Hannah invitó a Alex a la panadería a probar más pasteles. Dejó caer torpemente una bandeja de tartas de manzana justo delante de él, y la harina voló por todas partes, cubriendo su ropa e incluso espolvoreándole el pelo. Hannah se quedó paralizada, con la cara enrojecida, mientras Alex la miraba fijamente, y luego, inesperadamente, rió, una risita entre las lágrimas que aún le quedaban. «Eres tan torpe», dijo con voz suave, y en ese instante, Hannah vio fugazmente al viejo Eric, el hombre que se reía a carcajadas cada vez que ella derramaba harina en la cocina, que se la había quitado del pelo y le había bromeado, «Eres un desastre adorable». Ella también rió, conmovida, aunque solo brevemente, y dijo, «Lo hice a propósito, solo para hacerte sonreír». Alex negó con la cabeza, pero la sonrisa no se desvaneció, y por primera vez lo sintió menos distante.
Hannah salió de la panadería ese día con una esperanza frágil pero tangible. Alex aún no la recordaba, pero las anclas funcionaban. Sentía el pasado, aunque solo fuera en pequeños fragmentos. Salió a la calle, con el viento frío azotándola, y miró el cielo gris. Sabía que el camino por delante era largo y doloroso, pero no se rendiría, ni por Eric, ni por Alex, ni por ella misma. El anillo en su dedo brillaba, una promesa aún por desintegrarse, y sonrió, aunque silenciosas lágrimas caían. ¿Sigues la historia? Comenta dónde la sigues para que sepamos cómo se está difundiendo en el mundo. Parte 4. Clímax. Los días posteriores a que Hannah usara anclas emocionales para despertar los recuerdos de Alex, provocaron un sutil cambio en el ambiente entre ellas. No era la cercanía evidente que alguna vez soñó, sino una vaga sensación, como si estuvieran al borde de un secreto monumental a punto de revelarse. Alex seguía manteniendo la distancia, con la mirada a veces fría, a veces desconcertada, pero ya no la atacaba con brusquedad como antes. Escuchaba más sus historias imaginarias sobre el parque o sus tímidas invitaciones para ir a algún sitio. Hannah percibió un cambio en él, ya no era el cascarón vacío de un hombre perdido, sino un alma en conflicto, aunque no se diera cuenta. Sus ojos ya no estaban del todo vacíos. De vez en cuando, una chispa se encendía, como si se aferrara a un recuerdo que se le escapaba demasiado rápido, pero ella nunca imaginó que ese mismo cambio conduciría a un evento imprevisto, lanzándolos al precipicio entre la verdad y el dolor, donde todo lo que sabían el uno del otro se trastocaría. Esa tarde, el cielo se cernía denso, amenazante, con la promesa de una tormenta inminente. Alex regresó a la casa de madera de George y Marta tras un largo día en el aserradero. Sus botas de barro dejaron huellas en el suelo. Entró, aferrado a un nuevo dibujo, una vez más, del puente Willamette, pero esta vez con más detalle que nunca. La barandilla de madera, el río que se arremolinaba abajo, incluso el tenue resplandor de las luces bajo la lluvia estaban representados con una precisión asombrosa, como si hubiera estado en ese puente cientos de veces. Pero le temblaba la mano al dejar el boceto sobre la mesa, sus dedos apretaban el lápiz con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, como si lo hubiera dibujado en un arrebato de emoción incontrolable. Intentó ir a su habitación a descansar, pero se quedó paralizado al oír susurros que llegaban de la cocina. La puerta estaba entreabierta, revelando la voz grave y preocupada de George. Marta, ya no estoy segura. En realidad no es Alex. Lo llamamos Alex Miller, pero no le corresponde ese nombre. Llora por alguien que no conocemos, alguien de su pasado, alguien a quien no puede olvidar aunque no lo recuerde. Temo que un día descubra la verdad y lo perdamos. La respuesta de Marta fue entrecortada, temblando como si estuviera al borde de las lágrimas. Pero le dimos un hogar, George. Lo queremos como a nuestro propio hijo. Si no es Alex, ¿quién es? ¿Cómo podemos retenerlo si realmente no pertenece aquí? Sus palabras impactaron a Alex como un rayo. El dibujo se le resbaló de la mano, dando vueltas por el suelo de madera antes de detenerse. Las líneas del puente se difuminaron en la tenue luz de la tarde. El corazón le latía tan rápido que sintió que el pecho le iba a estallar. De verdad no era Alex, murmuró con la voz entrecortada, la mano apretada en un puño, las uñas clavándose en la palma hasta que la sangre le rezumaba. Las palabras de George fueron una espada fría y afilada que desgarraba el frágil escudo que había construido durante los últimos 3 años, una identidad inventada, una vida que no era realmente suya. Si no era Alex Miller, ¿quién era? Los sueños de una chica bajo la lluvia, el sonido del agua en el parque, el aroma a pastel de manzana que le dolía. ¿Qué eran? ¿De dónde venían? Salió corriendo de la casa, ignorando el grito frenético de Marta a sus espaldas. Alex, ¿a dónde vas? Empezó a llover, gotas heladas le golpeaban la cara, empapando su fino abrigo, pero no se detuvo. Corrió, resbalando en el camino de tierra mojada, con barro salpicándole los pantalones, respirando entrecortadamente como si le desgarrara la garganta. No sabía dónde iba, solo que tenía que escapar de esa casa, escapar del nombre Alex Miller, escapar de la verdad que lo asfixiaba. Al llegar a un campo vacío cerca de la casa, se desplomó, sus rodillas golpeando la tierra blanda, mientras la lluvia y el barro se filtraban a través de su ropa. Levantó la cara al cielo, gritando a la tormenta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Su grito se fundió con la lluvia, resonando en el vasto vacío, pero nadie respondió.
Solo las frías gotas le tocaron el rostro, como si intentaran ahogarlo en la nada. Se agarró la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la lluvia hasta que no pudo distinguirlas. Sintió que se desmoronaba, no Alex, ni nadie, solo una sombra perdida entre dos mundos. Se puso de pie, tambaleándose hacia adelante, con las piernas pesadas como atadas, sin saber a dónde se dirigía, sabiendo solo que no podía regresar a la casa de madera, no podía enfrentar a George y Marta, quienes le habían dado una identidad que ahora sospechaba era falsa. Al mismo tiempo, en Portland, Hannah estaba en Vanilla Hearth, amasando masa para una nueva tanda de pastel de manzana. Había decidido rehacer el favorito de Eric, con la esperanza de llevárselo a Alex la próxima vez para seguir avivando sus recuerdos. La luz de la ventana se derramaba sobre la encimera, iluminando sus manos ásperas, cuyos dedos aún olían ligeramente a vainilla, aunque hoy trabajaba mecánicamente, su mente divagando hacia momentos recientes con Alex. Recordó cómo él había tocado el anillo, susurrando, lo sé, con los ojos húmedos y la rara sonrisa que le dedicó cuando dejó caer la bandeja de pasteles. Cada pequeño recuerdo era un destello de esperanza, pero también una profunda herida en su corazón, recordándole que él no había regresado de verdad. Al abrir un cajón bajo la encimera para coger un molde para pasteles, se le cayó una pequeña libreta, con la tapa de cuero desgastada y atada con una fina cuerda descolorida. Hannah frunció el ceño al cogerlo, y se le paró el corazón al reconocer la letra de la portada. La de Eric, nítida y sesgada, idéntica a los bocetos arquitectónicos que una vez dibujó en su mesa de comedor. Le temblaron las manos al abrirlo, las páginas amarillentas se desplegaron ante ella como un portal al pasado. Las primeras páginas contenían sus ideas para el diseño del puente, pequeños bocetos de barandillas y pilares, intercalados con notas alegres sobre su vida. Hannah hizo pastel de manzana hoy, pero olvidó la canela. Sigue estando bueno, pero no tan bueno como la última vez, había escrito en una página, junto con un dibujo de ella con un delantal floreado. Hannah sonrió entre lágrimas, recorriendo las palabras con los dedos, como si pudiera tocarlo a través de la tinta descolorida. Pero la última página la dejó sin aliento. Él había escrito con letra más temblorosa, como si la emoción lo embargara, el puente de Willamette será donde le propongo matrimonio. He elegido el día, una tarde de otoño, cuando deja de llover y las luces brillan sobre el río. Hannah vestirá de blanco y me arrodillaré, diciéndole que es mi mundo entero. No puedo esperar más. Si dice que sí, le construiré un puente de verdad, nuestro puente. Abajo había un pequeño boceto del puente, con dos figuras de la mano en el centro. Hannah apretó el cuaderno contra su pecho, las lágrimas caían sobre la página, manchando la tinta en la esquina del boceto. Eric, susurró con la voz entrecortada, como si él pudiera oírla a través del tiempo y el espacio. Había planeado proponerle matrimonio en ese puente, el puente donde lo había encontrado, donde había llorado bajo la lluvia sin saber por qué. La verdad era dulce y dolorosa a la vez, una espada de doble filo que le atravesaba el corazón. Se lo imaginó allí, con el traje que usaba para ocasiones especiales, arrodillado con el anillo, una sonrisa radiante en los labios. Pero el accidente se lo había llevado, dejándola con dolor y una promesa incumplida. Ahora, con él de vuelta, incluso como Alex, incluso sin memoria, sabía que el puente era la clave. Si era allí donde había querido jurar su juramento, sería allí donde ella lo ayudaría a recordar, aunque eso los destrozara a ambos. Se secó las lágrimas, se levantó y guardó el cuaderno en su bolso. Afuera, la lluvia empezó a caer, repiqueteando en el techo de la panadería como una llamada. Hannah cerró la tienda, se puso la capucha y se fue con una determinación imperiosa. Tenía que encontrar a Alex y llevarlo de vuelta al puente Willamette. Esa noche, la lluvia azotaba Portland sin cesar como si el cielo rugiera con su dolor. Hannah encontró a Alex tras horas de búsqueda por las afueras, desde la taza oxidada hasta el viejo parque, y finalmente a un camino estrecho cerca del campo donde se había desplomado. Estaba de pie bajo un gran roble, con el abrigo empapado pegado al cuerpo, los ojos rojos y vacíos, el cabello negro pegado a la frente por la lluvia. No la miró cuando se acercó, solo murmuró, ya no sé quién soy. Hannah le agarró la mano, la suya helada pero apretada, sin querer soltarla. Alex, dijo con voz temblorosa pero firme, ven conmigo. Necesito que veas algo, solo por esta vez. Él no se resistió, simplemente la miró con ojos cansados, como agotado por la tormenta que lo azotaba. Ella lo arrastró a través de calles inundadas,
pasando junto a las tenues luces de la ciudad, hasta que llegaron al puente Willamette. El puente se alzaba en la oscuridad, iluminado solo por el débil resplandor de las viejas farolas que atravesaban la densa lluvia. El viento aullaba, haciendo vibrar la estructura, y los tablones mojados crujían bajo sus pies. El río abajo se agitaba con violencia, sus aguas negras, un vacío listo para tragarlo todo. Hannah se detuvo en medio del puente, frente a Alex, y sacó el cuaderno de su bolso, entregándoselo a pesar de que la lluvia empapaba su cubierta de cuero. «Esto es tuyo», dijo con la voz entrecortada, mientras la lluvia le corría por la cara. «Eric Carters, escribiste que me propondrías matrimonio en este puente. ¿Te acuerdas? Querías que estuviéramos juntos para siempre». Alex miró fijamente el cuaderno, tomándolo con manos temblorosas. Lo abrió por la última página y leyó las palabras bajo la tenue luz. La lluvia goteaba de su cabello sobre el papel, difuminando aún más el pequeño boceto. Su rostro se contorsionó, una mezcla de dolor y confusión, como si las palabras lo hubieran apuñalado. «No lo sé», murmuró con la voz entrecortada, apretando el cuaderno hasta que el papel se arrugó. «No quiero recordarlo, no puedo soportarlo», gritó, con la voz quebrada por la lluvia, y en un instante de frenesí, arrojó el cuaderno desde el puente. Giró por los aires y se hundió en el oscuro río, desapareciendo como un último adiós. Se agarró la cabeza, sollozando con fuerza. Sus gritos se mezclaban con la lluvia y resonaban en el puente desierto. «¿Quién soy?», gritó, desplomándose sobre la madera mojada. Sus rodillas golpearon con tanta fuerza que Hannah oyó el doloroso golpe. «No soy Alex, no soy Eric, ya no quiero esto, no puedo soportarlo». Golpeó el puente con los puños, el agua salpicando, las uñas arañando la madera como si quisieran destrozarla. La lluvia caía sobre él, empapándole la ropa, haciéndole estremecer, pero no dejó de llorar, sollozos fuertes y entrecortados, como si todo el dolor que había reprimido durante 3 años estallara de golpe. Hannah dio un paso adelante, sin importarle la lluvia que le azotaba el rostro ni el viento que le entumecía las manos. Se arrodilló ante él, lo agarró por los hombros y gritó por encima de la tormenta: «Eres Eric, eres el hombre que amo. Prometiste que te quedarías conmigo, pasara lo que pasara. No puedes rendirte, no puedes renunciar a mí». Pero Alex la apartó de un empujón, tambaleándose, con los ojos desorbitados, rojos por las lágrimas y la lluvia. «No lo entiendes», rugió con voz ronca y desgarrada. «No lo recuerdo, solo siento dolor, un dolor que me está matando. No quiero recordar, no quiero sentir esto». Cayó de nuevo, sus rodillas se estrellaron contra la madera, la lluvia caía a cántaros como si quisiera ahogarlo. Hannah se arrodilló a su lado, sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, aferrándose a su mano a pesar de sus intentos de soltarse. «No tienes que recordarlo ahora», dijo con la voz quebrada, la lluvia inundando su boca, amarga y aguda. «Pero tienes que darme una oportunidad, darnos una oportunidad. Te perdí una vez, no puedo volver a perderte». Ella lo abrazó, acercándolo a ella a pesar de sus débiles forcejeos. Lo abrazó con fuerza, con los brazos alrededor de sus hombros, la mejilla pegada a su cabello, sintiendo su cuerpo temblar entre sollozos. Esta vez él no la apartó, se desplomó en su abrazo, sus llantos se suavizaron hasta convertirse en respiraciones entrecortadas y pesadas. Entonces, bajo la lluvia feroz, se produjo un milagro. Alex levantó la vista y se encontró con la mirada de Hannah, y en su mirada brilló una chispa. No confusión, ni vacío, sino reconocimiento. Susurró, su voz débil como un suspiro, casi perdida por la lluvia. Hannah con un vestido blanco. Los recuerdos inundaron su mente como una marea imparable. Hannah en el puente con el vestido blanco que él había imaginado, su radiante sonrisa mientras él se arrodillaba, el anillo brillando en su mano y la promesa: «Siempre estaré contigo», resonando en el viento. Los vio riendo junto al arroyo, a ella horneando pastel de manzana en su pequeña cocina, a él dibujando el puente soñando con construirlo para ella. Se agarró la cabeza y se desplomó en los brazos de Hannah, sollozando. «Hannah, eres tú, eres tú». Hannah lo abrazó fuerte, con lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría mezcladas con dolor. «Eric», susurró, acariciándole el pelo, húmedo y frío bajo sus dedos. «Ya no tienes que llorar. Estoy aquí, siempre he estado aquí». Le agarró la mano, apretándola como si temiera que se desvaneciera.
Sus dedos se entrelazaron, temblorosos pero firmes. Se sentaron allí, en el puente gélido, bajo la lluvia implacable, como dos piezas finales de un rompecabezas que se reencontraban tras años separados. El viento azotaba, helando hasta los huesos, pero Hannah no sentía nada más que el tenue calor de su cuerpo, por frágil que fuera. La lluvia amainó, reducida a suaves gotas que caían de la barandilla de madera, formando pequeños círculos en el río. Alex, no. Eric miró a Hannah, y por primera vez en 3 años, vio los ojos del hombre que había conocido, cálidos, tiernos y llenos de amor, aunque teñidos de un dolor persistente. No dijo nada más, solo la abrazó con más fuerza, su mejilla contra su hombro, su aliento cálido en su cuello. En ese instante, el dolor pareció disolverse, dando paso a un nuevo comienzo, frágil, desafiante, pero suyo. El puente Willamette permanecía en silencio, atestiguando como una promesa inconclusa finalmente se cumplía, no con un anillo ni una propuesta de matrimonio, sino con un abrazo bajo la fatídica lluvia. Quinta parte, resolución. La lluvia sobre el puente Willamette fue amainando poco a poco, ya no era un aguacero torrencial que lo tragaba todo, sino solo un leve goteo de la barandilla de madera, formando suaves ondas en el oscuro río. Hannah y Eric estaban allí sentados, en el gélido puente, con la ropa empapada, pero el frío exterior ya no importaba. Eric seguía abrazándola con fuerza, con la cabeza apoyada en su hombro, su aliento cálido en su cuello, tembloroso pero ahora más firme. Hannah le acarició el pelo, con los mechones húmedos pegados a sus dedos, y susurró, «Ya no tienes que llorar. Estoy aquí». Sus palabras eran una promesa, suave pero firme, que se alzaba entre las escasas gotas de lluvia, como para consolar a dos almas que acababan de capear una tormenta monumental. Pero cuando Eric levantó la vista, sus ojos ya no eran los radiantes que ella alguna vez soñó recuperar. Seguían siendo cálidos, aún tiernos, pero ahora impregnados de un profundo dolor, una agitación que nunca antes había visto. Soltó su mano lentamente, como si temiera que el contacto no fuera real. Se miró las manos, temblorosas y manchadas de lluvia y barro por haber golpeado el suelo del puente. Hannah, susurró con la voz ronca, casi arrastrada por el viento. Ahora lo recuerdo todo. Te recuerdo a ti. A nosotros. Este puente. Pero no entiendo por qué te olvidé durante 3 años. Hannah sonrió, aunque las lágrimas aún rodaban por sus mejillas, mezclándose con la lluvia persistente. Ella tomó su mano, apretándola para que sintiera su calor. Eso no importa, dijo con voz suave pero firme. Lo que importa es que has vuelto. Estás aquí conmigo, ahora mismo. Pero Eric negó con la cabeza, su mirada se oscureció, como si una sombra del pasado lo hubiera arrastrado hacia abajo. Soltó la mano de la de ella, se levantó y se tambaleó hasta la barandilla, apoyándose en ella como si necesitara apoyo para no desplomarse. No, Hannah, dijo con la voz quebrada, temblando como si estuviera al borde de las lágrimas otra vez. Lloré porque te olvidé. Te abandoné durante 3 años, te dejé sola con ese dolor, mientras yo vivía como otra persona. Un hombre llamado Alex Miller, que no sabía nada de ti, nada de nosotros. No te merezco. No merezco tu amor. Inclinó la cabeza, aferrándose a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos le palidecieron, y las lágrimas volvieron a caer, goteando silenciosamente sobre las tablas de madera, confundiéndose con los charcos de lluvia. Hannah se levantó y dio un paso hacia él, con el corazón dolido por su reproche. Le puso una mano en el hombro, con delicadeza pero con la firmeza suficiente para que se girara y la mirara. Eric, dijo con voz entrecortada pero firme. Tus lágrimas te trajeron de vuelta a mí. No me abandonaste. Te arrebataron de mí. No fue tu culpa. El accidente, esos años, no fueron tu elección. Pero ahora estás aquí, y eso es todo lo que me importa. Lo abrazó, acercándolo más a él, con la mejilla pegada a su pecho, oyendo su corazón acelerarse como si pronunciara las palabras que él no podía pronunciar. Eric temblaba en sus brazos, rodeándola lentamente con las manos, aferrándola con fuerza como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. No sé cómo perdonarme, susurró, con la voz entrecortada, mientras las lágrimas le empapaban el pelo. Cada vez que te recuerdo con ese vestido blanco, tu sonrisa, nuestra promesa, me duele. ¿Lo olvidé todo, Hannah? Te olvidé, me olvidé de mí mismo. Él levantó la vista,
la miró a los ojos, y por primera vez ella lo vio llorar, sin control. Sollozos pequeños y entrecortados, como un niño perdido que finalmente encuentra el camino a casa. Hannah le secó las lágrimas de las mejillas, sus manos temblaban, pero estaban tiernas. Eric, dijo con voz suave como una canción de cuna. Ya no tienes que soportar ese dolor solo. No te culpo, nunca lo he hecho. Luchaste por volver, aunque no lo supieras. Cada vez que llorabas, cada vez que te sentías triste sin saber por qué, eras tú buscándome, y yo te encontré. Nos encontramos. Ella sonrió, aunque aún tenía lágrimas en el rostro, y lo besó en la frente, un gesto ligero pero lleno de amor. Eric la miró, su mirada se suavizó poco a poco, como si sus palabras aliviaran las profundas heridas que lo aquejaban. Se inclinó, apoyando su frente contra la de ella, sus pechos se fundían en el aire frío de la lluvia. No lo entiendes, Hannah, susurró, con la voz aún temblorosa. Tengo miedo. Tengo miedo de que estos recuerdos se desvanezcan de nuevo. Si te olvido una vez más, si te pierdo otra vez, no podría soportarlo. Prefiero morir que vivir sin recordarte. Sus palabras traspasaron el corazón de Hannah como una espada, pero se negó a dejarse vencer por el miedo. Le agarró las manos, entrelazando los dedos, y lo miró directamente a los ojos. Aunque lo olvides, dijo con voz firme, seguiré aquí. Te encontraré, como esta vez. Te contaré nuestra historia otra vez, te traeré a este puente, te hornearé pasteles de manzana hasta que lo recuerdes, o hasta que te enamores de mí otra vez, incluso como un nuevo Eric. Nunca me perderás, Eric. Nunca. Eric la miró fijamente, con la mirada oscilando entre el miedo y la fe. Le apretó la mano como si fuera el único obstáculo que lo impedía caer en la oscuridad. ¿Lo dices en serio?, preguntó con voz débil, como una súplica. Hannah asintió, sonriendo entre lágrimas. Sí, lo digo, dijo. Pase lo que pase, no te dejaré. Hemos sobrevivido 3 años separados, sobrevivido a recuerdos enterrados. Nada podrá separarnos ahora. Sus palabras fueron como una brisa cálida en el corazón helado de Eric. La abrazó con más fuerza que nunca, y por primera vez, ella lo sintió relajarse. Ya no estaba tenso, ya no estaba dividido, solo aceptando y amando. Se quedaron allí, en el puente Willamette, con la lluvia goteando de sus cabellos mojados, pero el espacio a su alrededor parecía calentarse, como envuelto en una promesa tácita. La lluvia había parado por completo, pero el cielo permanecía gris, con densas nubes suspendidas como si pusieran a prueba su resistencia. Eric y Hannah se quedaron en el puente, tomados de la mano, sin querer irse, como si bajar fuera a romper el frágil momento que habían recuperado. Eric miró hacia el río Willamette, donde la corriente había arrastrado su cuaderno, y suspiró. Lo tiré, dijo con un tono de arrepentimiento en la voz. ¿Ese cuaderno? Iba a pedirte matrimonio aquí, Hannah. Lo tenía todo planeado. El anillo, las palabras, las luces del puente. Pero entonces, Hannah le puso un dedo en los labios, deteniéndolo. No, dijo ella con voz suave pero firme. El cuaderno no importa. Tu promesa no estaba en esas páginas. Está en ti, en mí, en nosotros. No necesitabas proponerme matrimonio en este puente para demostrarlo. Volviste, y eso es todo lo que necesito. Eric la miró, con los ojos ligeramente brillantes, como si sus palabras hubieran reavivado una pequeña llama en su interior. Se inclinó, presionó su frente contra la de ella de nuevo y susurró, lloré por ti, Hannah. Incluso cuando no sabía por qué, incluso cuando no te recordaba, lloré por ti. En mis sueños, bajo la lluvia, a cada instante, me sentía perdida sin entender por qué. Todo era por ti. Sus palabras impactaron el corazón de Hannah como una flecha, no para herir, sino para sanar. Sonrió, y las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez de alegría. Lo miró a los ojos y, antes de que pudiera hablar, Eric se inclinó y la besó. Su beso fue suave, pero intenso. Sus labios estaban fríos por la lluvia, pero cálidos por el amor que sentía por ella. Hannah le devolvió el beso, rodeándolo con sus brazos, acercándolo más, como si pudieran fundirse en uno. Ese beso no fue solo un reconocimiento de sus sentimientos.
Fue un símbolo de sanación, una promesa de que, sin importar cuánto tiempo, recuerdos o accidentes intentaran separarlos, siempre encontrarían el camino de regreso. Permanecieron allí, bajo el cielo gris, en el puente de Willamette, con la lluvia aún pegada a su cabello y hombros, pero el espacio a su alrededor parecía brillar con su amor renacido. Eric se apartó, mirándola con ojos llenos de emoción, y susurró: «No te prometo que no volveré a llorar, porque sé que lo haré cada vez que piense en lo que perdimos. Pero te prometo que no te dejaré, Hannah. Nunca más». Hannah se rió, con una sonrisa radiante asomándose a pesar de su rostro cubierto de lágrimas y lluvia. «Entonces llora», dijo con voz juguetona. «Pero llora conmigo, ¿vale?» Eric soltó una risita sincera, la primera que oía en 3 años. Y era el sonido del viejo Eric, el hombre que una vez la hizo feliz con solo una sonrisa. Se tomaron de la mano y cruzaron el puente, dejando atrás las gotas de lluvia y las viejas penas. El río Willamette seguía fluyendo, llevándose el cuaderno y sus años perdidos, pero no pudo llevarse su amor. El puente permaneció en silencio, tras haber presenciado su lucha, su miedo y, finalmente, su sanación, un testimonio de 2 almas que se encontraron bajo la fatídica lluvia. Parte 6. Una conclusión plenaria. La fatídica lluvia sobre el puente Willamette había pasado, dejando a Hannah y Eric con un nuevo comienzo. No un regreso perfecto al pasado, sino un viaje para reconstruir desde los fragmentos. En los días posteriores a la recuperación de la memoria de Eric, no se abrazaron como en los cuentos de hadas. En cambio, se movieron lentamente, como 2 personas que redescubren un camino familiar desdibujado por el tiempo. Eric se mudó a Portland, dejando la casa de madera de George y Martha tras una emotiva conversación. George lo abrazó y le susurró: «Tanto si eres Alex como Eric, siempre serás nuestro hijo». Martha le entregó una galleta casera, ofreciéndole una sonrisa agridulce. «No olvides visitarnos», asintió Eric, con el corazón apesadumbrado, pero seguro de que necesitaba recuperarse, y Hannah era la clave. Alquilaron un pequeño apartamento cerca de la panadería Vanilla Hearth, donde la luz de la mañana se filtraba a través de un gran ventanal, iluminando una vieja mesa de comedor de madera que Eric había restaurado de una tienda de segunda mano. Su vida no se volvió perfecta de repente. Eric ya no era el arquitecto seguro de sí mismo que había sido. 3 años de amnesia lo habían dejado a la deriva, lejos de la carrera que amaba, pero Hannah se negó a dejar que se hundiera en la duda. Una mañana, con voz firme, colocó una pila de papel y lápices de dibujo delante de él. «Solías soñar con construir puentes, Eric. Empieza de nuevo. Creo en ti». Eric la miró, con la mirada oscilando entre el miedo y la fe. Tomó un lápiz, con la mano ligeramente temblorosa, y empezó a dibujar. Al principio, trazos torpes, pero cada vez más firmes. Dibujó el puente Willamette, no como un recuerdo doloroso, sino como símbolo de renacimiento. La inspiración lo asaltó una noche lluviosa mientras estaba sentado junto a la ventana, observando las gotas que rayaban el cristal. «Quiero construir un nuevo puente», le dijo a Hannah con la voz llena de emoción. «Uno llamado memoria, no solo para nosotros, sino para todos los que han perdido algo y lo han encontrado». Hannah sonrió, apoyando su mano sobre la de él. «Hazlo», dijo. «El puente de la memoria será tuyo y mío». Eric se puso manos a la obra, contactando a antiguos colegas y presentando su idea a un pequeño estudio de arquitectura de Portland. Quedaron cautivados por su historia, un hombre que perdió la memoria y la recuperó a través del amor y la creación de puentes. El proyecto fue aprobado y Eric se sumergió en él con una pasión que Hannah no había visto desde su regreso. Él dibujó diseños, supervisó la construcción y a veces pasaba horas en la obra observando cómo tomaba forma el puente de la memoria, una estructura de acero y madera con elegantes curvas, que evocaba el puente Willamette, pero modernizada y perdurable. Mientras tanto, Hannah continuó con su trabajo en la panadería, pero también creó algo nuevo, una tarta de manzana especial a la que llamó Lágrimas de lluvia. Era la tarta que Eric amaba, pero con una pizca de sal marina en el relleno, una mezcla dulce y sabrosa como sus lágrimas y amor en ese puente fatídico. A los clientes les encantó, no solo por el sabor, sino por la historia que esconde, que Hannah compartía con una sonrisa radiante cada vez que se lo preguntaba. «Está hecho de amor y recuerdos, alguien especial me inspiró». Sin embargo, su vida no siempre fue tan dulce como un pastel de manzana.
No eran perfectos y las cicatrices del pasado persistían, apareciendo inesperadamente. Una tarde tormentosa, mientras el cielo de Portland desataba una lluvia que recordaba aquella noche crucial, Eric estaba acurrucado en el sofá, con la mirada perdida por la ventana. Hannah entró con una taza de té caliente y lo vio llorar, no sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Dejó la taza, se sentó a su lado y le preguntó, «Eric, ¿qué te pasa?» Se giró hacia ella, con los ojos empañados por las lágrimas. «Lluvia», susurró con la voz entrecortada. «Cada vez que llueve, recuerdo los días en que no sabía quién eras, los sueños en los que lloraba sin saber por qué. Tengo miedo, Hannah. Miedo de que un día estos recuerdos se desvanezcan de nuevo y te deje sola». Hannah lo tomó de la mano, lo abrazó y le secó las lágrimas con la suave manga de su suéter. «Recordaremos juntos», dijo con voz suave pero segura, acompañada de una cálida sonrisa. «La lluvia ya no es nuestra enemiga, Eric. Te trajo de vuelta a mí y si lloras, estaré aquí para secar tus lágrimas. No necesitamos ser perfectos. Solo juntos basta». Eric la miró, su mirada se suavizó y sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes después de la lluvia. Apoyó la cabeza en su hombro, dejándose abrazar, y se quedaron allí sentados, escuchando la lluvia golpear la ventana, sin miedo, pero en paz. Momentos como estos no eran raros. Eric aún lloraba cuando llovía, aún se despertaba sobresaltado de los sueños de su pasado perdido. Pero Hannah siempre estuvo ahí con su sonrisa y su abrazo, convirtiendo esas lágrimas en recuerdos compartidos. Reconstruyeron su vida paso a paso. Eric completó el Puente de la Memoria en primavera, una obra que no fue solo un triunfo profesional, sino un símbolo de su amor y perseverancia. Hannah amplió la panadería, añadiendo un rincón con fotos del puente y la historia de las lágrimas de lluvia que atraían a clientes de todo Portland. No se apresuraron a planear un futuro, no hablaron de bodas ni grandes planes, simplemente saborearon cada día juntos como si cada momento fuera un regalo preciado que alguna vez creyeron perdido para siempre. Un año después, el cielo de Portland brillaba bajo el cálido sol de verano, libre de las grises nubes de lluvia. El Puente de la Memoria se alzaba orgulloso sobre el río Willamette, su acero brillando a la luz, sus suaves curvas recordando la resiliencia del amor. Ese día, no era solo una estructura. Se convirtió en el escenario de la boda de Eric y Hannah, una ceremonia sencilla pero profundamente significativa. Hannah salió de un coche pequeño con un sencillo vestido blanco, sobrio pero elegante, muy parecido a la visión que Eric había tenido de ella en sus recuerdos. Su cabello castaño ondeaba con naturalidad, adornado con unas pequeñas flores silvestres blancas que había recogido esa mañana. Sonrió, con los ojos brillantes al ver a Eric de pie en el centro del puente. Con un sencillo traje gris que le sentaba a la perfección, su cabello negro estaba bien peinado, pero aún despeinado. Junto a ellos estaban algunos amigos cercanos, la familia de Hannah, y George y Martha, quienes habían acudido a presenciar este momento con sonrisas teñidas de lágrimas de felicidad. La ceremonia fue breve, sin votos recargados ni rituales elaborados. El eficiente, un viejo amigo de la universidad de Eric, simplemente preguntó, «Eric, ¿me prometes que estarás con Hannah bajo la lluvia o el sol, aunque los recuerdos se desvanezcan o no?» Eric asintió con voz firme. «Sí», me apuntó. Luego se volvió hacia Hannah y le preguntó, «Hannah, ¿me prometes que me apoyarás aunque llore bajo la lluvia o me olvide de mí misma otra vez?» Ella rió, con lágrimas en los ojos. «Sí». Intercambiaron anillos, no el viejo anillo de compromiso perdido, sino dos nuevos, con la pequeña palabra, recuerdo, grabada en su interior. Mientras Eric le ponía el anillo a Hannah, susurró, «Llueva o truene, me abrazarás, ¿verdad?» Hannah asintió y respondió, «Llueva o truene, te abrazaré». Entonces se inclinó y la besó, un beso dulce y profundo bajo la cálida luz del sol que se filtraba a través del Puente de la Memoria. Sus ojos brillaron, pero esta vez no hubo lágrimas, solo alegría y paz. El pequeño público aplaudió, resonaron las risas, y algunos pétalos de flores silvestres fueron lanzados desde la barandilla, ondeando con la brisa antes de caer al río. Hannah apoyó la cabeza en el hombro de Eric, contemplando el agua brillar bajo el sol, y susurró, «Gracias por volver». Eric la abrazó con más fuerza y le respondió, «Gracias por no darme por vencido». Permanecieron allí, tomados de la mano, en el Puente de la Memoria,
símbolo no solo de su pasado, sino también del futuro que construirían juntos. El río Willamette fluía tranquilamente, llevándose consigo viejos dolores y dejando tras de sí un nuevo comienzo, no perfecto, pero completo a su manera. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Historias del Alma. Comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y cariño.